Ahora sigan con su vista, por favor, en el libro de los Hechos. Estamos caminando junto a Pablo y escuchándole hablar. Y el domingo anterior empezamos a escuchar su primer sermón. Y hablábamos de que este sermón, para nosotros poder profundizar un poquito, lo dividimos en dos partes, así que vayamos a la segunda parte. La primera parte, el domingo anterior hablamos de que su sermón tenía un enfoque muy marcado al inicio de mostrar las riquezas de la gracia. Ahora, a partir del versículo 24, vamos a ver el Evangelio de la gracia. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 13, verso 24. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a Él, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros les anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Amén. Padre, te damos tantas gracias porque tu palabra es verdad y porque el día de hoy podemos reunirnos como lo que somos, un pueblo santo apartado para ti. Te damos gracias que el mismo Espíritu Santo que nos salvó es el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos y a nosotros nos concedió el vivir ya la vida eterna desde estos lugares. Y ahora, Señor, habla, que tu siervo escucha, todos nosotros, tus siervos, escuchamos. Por favor, abre los ojos de nuestro entendimiento, abre los oídos de nuestro corazón para que podamos escuchar las buenas nuevas de la salvación y que nos lleves otra vez, día con día, arrepentimiento y fe
como lo hiciste desde el inicio. Te pedimos todo esto, Señor, para salvación de tu pueblo, aquí y aún en lo más recóndito del mundo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amada familia. En febrero, a finales de febrero, nuestro hijo Roberto y su esposa Sonia tuvieron que ir a China para cumplir con compromisos que tenían establecidos de trabajo. Y cuando se fueron el 27, 28 de febrero, por ahí, por esas fechas, ellos llegaron y en cuanto el avión, donde iban juntos en el avión, en cuanto se abrieron las puertas del avión, entraron 5 personas, me dice Roberto, así, de astronautas como tú vistes en tu consultorio. Llegaron por mí y me llevaron por el pasillo del avión solo y me metieron en una ambulancia a solas, todos los demás pasajeros sentados, y después a mi esposa hicieron lo mismo. Y lo único que vi es que la pusieron en otra ambulancia por la ventana y nos llevan a un edificio de cuarentena. Y durante las 2 semanas que estuvimos ahí, desde que llegamos, lo primero que hicieron fue meternos un palo por la nariz y por la boca, el hisopo. Dice, me sacaron un pedazo de cerebro, pero no me sacaron ningún virus, de tan molesto que fue la raspada que estaban dando. Y el detalle no fue eso, sino que todos los días, estando en habitaciones separadas, venían y me daban una sopleteada a todo el cuerpo y yo tenía que hacer esto con un aspersor. Y todos los días, no me acuerdo, casi estoy seguro que dijo que 2 veces al día, pero dijo diario. Al 5.º día, otra prueba de nariz y garganta. Al otro 5.º día, o sea, ya para cumplirlos, la 3.ª prueba de nariz y garganta. Después de hacerles estas pruebas, las 3 pruebas, a cada uno de ellos 6 pruebas de hisopo, para encontrar un virus llamado coronavirus, entonces fueron liberados para poder tener la libertad de andar en China sin ningún inconveniente, para que la autoridad no los detuviera. Ciertamente que cuando Roberto pidió la explicación, le dieron que como el 34% de las pruebas son falsos, o sea, dan falsos. Con eso, al hacer 3 pruebas, rompen el 33% de posibilidades de falla. Y entonces ellos entran al país con un 1% de posibilidades de acarrear todavía un coronavirus. El asunto es que esto, por un lado, nos muestra que aquí en México, si a ti te hacen una prueba y te dicen que eres negativo, dime qué es lo que quisieras escuchar, que eres positivo para el COVID o que estás enfermo de una enfermedad que potencialmente te puede matar. Tu deseo, tu buen deseo es salir negativo a la prueba. Es más, hay hermanos en el mundo entero que piden a los hermanos que estén orando para que salga negativa la prueba. El asunto no es que salga negativa o salga positiva, el asunto es cuál es la verdad, qué es lo que realmente está en ti. Ese es el asunto. El asunto es la verdad. Y esto me hizo pensar hoy en la mañana que para entrar a la ciudad celestial y tener toda la libertad de poder llegar, adorar al Altísimo Dios y Santo Hijo y Cordero inmolado, todo creyente tiene que entrar sin una pizca de pecado. Y tiene que ser probado en su fe
una y otra vez para que pueda verse realmente si es quien cree mentalmente ser. Y las pruebas van a llegar y tienes que salir aprobado porque es un requisito, y tienes que ser sopleteado y lavado una y otra vez por la santa palabra del Señor, porque nuestro Señor Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Ustedes saben Juan 17, tu palabra es verdad. Hemos estado escuchando la primera predicación del apóstol Pablo, y la semana anterior vimos que su tema prioritario con el que inicia su sermón son las riquezas de la gracia de Dios. Vimos la misericordia, la justicia y el anuncio de la salvación. El día de hoy veremos el evangelio de la gracia de Dios, y vamos a verlo en 3 aspectos también, ese evangelio de la gracia de Dios. Primer aspecto, la predicación del arrepentimiento, versículos 24 y 25. Versículos 26 al 30 veremos el cumplimiento de la palabra, y del 31 al 37 el anuncio de la promesa. El anuncio de la promesa. Veamos los primeros 2 versículos acerca de la predicación del arrepentimiento. El apóstol Pablo, repito, continúa con su sermón delante de ¿quién? De fariseos, delante de israelitas, pero también delante de gente que tenía simpatía por el Dios de Israel. Está en la sinagoga, no nos olvidemos, está en la sinagoga donde da su primer sermón. Y dice en el versículo 24, dice Pablo: después que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, entonces señala inmediatamente el apóstol Pablo que antes de llegar el enviado de Dios, el Hijo de Dios, la promesa de Dios, el Salvador del mundo, antes, ¿qué hizo Juan? Juan lo que hizo fue llamó al pueblo al arrepentimiento, a enderezar los caminos torcidos, a aplanar las montañas, a ajustar los valles, y que realmente hubiera un corazón preparado para ese brillo de gracia y de gloria que iba a venir. Esos días en el encierro de Roberto nos platicaba, porque teníamos contacto con él por el celular, y nos decía: es que yo no entiendo por qué me apartan de mi esposa. Es tan difícil estar nada más solo aquí esperando la sopleteada, y eso sí, son muy respetuosos, pero de cualquier manera no entiendo cómo es que nos tienen apartados si somos uno. El pueblo de Dios ha estado disperso en todos los lugares del mundo, y el pueblo de Dios en todas las edades y generaciones de la tierra ha sido uno solo, pero sin embargo ha estado apartado por tanto tiempo. Y sin embargo llegará el momento que otra vez podamos vernos, porque en el Espíritu somos un solo pueblo, y ese día será para siempre, eternamente y para siempre, porque somos el ¿qué? El pueblo que es llamado por aquel que lo compró, el que lo estableció como pueblo en el fundamento y la roca angular que se llama Jesucristo, y está edificando y poniendo cada piedra del edificio que es la iglesia, y cada miembro está unido entre sí por el Espíritu Santo que nos ha traído a vida. Pablo está hablando de ese mensaje, de ese llamado que hizo Juan. ¿A quién? Al pueblo. Así dice en el versículo 24: Juan predicó antes de su venida
un bautismo de arrepentimiento. ¿A quién lo hizo? ¿Para quién fue el mensaje? Para todo el pueblo de Israel. Se fijan, el mensaje era muy particularmente dirigido. No era para todo mundo, porque no le es a todo mundo el escucharlo. No le es dado. Dios llama a los que ya eligió antes de la fundación del mundo. Dios no llama a todos. La gente puede escuchar mensajes como este, o puede escuchar todos los predicadores, los que gritan, los que no gritan, los que hablan muy lindo y hacen hermoso y le ponen y le quitan, no importa qué. El pueblo de Dios va a escuchar la voz de Dios, porque le es dada la gracia de poder hacerlo, y va a responder al llamado. Y lo primero que hace el pueblo de Dios es que se da cuenta que no merece ser pueblo de Dios, porque lo primero que vemos aquí es el llamado al pueblo, pero lo segundo, lo indigno que el predicador declara que es. Eso es lo segundo que vemos precisamente en esta predicación del arrepentimiento. Vean el versículo 25. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Y él mismo contestaba: yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Yo no soy digno. Mi amado, cuando te levantas y te presentas delante de Dios, ¿cómo te presentas? Te presentas como aquel que: gracias que me salvaste, porque sabías cuán importante, gracias que tengo tantos propósitos hoy que cumplir, porque... O te presentas diciendo: gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana, porque yo no debería estar vivo hoy. Soy totalmente indigno de vivir un día más sobre la tierra, puesto que soy un pecador. ¿Cómo se presentó Juan el Bautista? Yo no soy Cristo. En tanto que un verdadero hijo de Dios se considere a sí mismo diariamente por la revelación del Espíritu y la palabra con la que es sopleteada cada día, lo indigno que es de llamarse cristiano, ese hijo de Dios va a crecer en la gracia, porque solo el poder de Dios se va a perfeccionar todas las áreas de debilidad que tiene, y también va a crecer en el conocimiento de un Dios que cada día va a conocer más y mejor, y tanta luz de gloria va aún a hacerlo que su rostro y su corazón y su ser más interior siempre esté contrito y humillado. El predicador, sí, el predicador se declara indigno. Él no es ni siquiera digno de agacharse, atar las sandalias de los pies de Jesús. ¿Cómo te sientes tú como creyente? ¿Cuál es tu motivo de gloriarte? El apóstol Pablo mismo dijo: el que se gloría, gloríese en la cruz. ¿Cómo podemos gloriarnos en la cruz si no reconocemos nuestro pecado? El único motivo de la existencia de la cruz y de la obra de la cruz se llama pecadores. ¿Es en aquello en lo que puedes gloriarte como lo está haciendo aquí Juan el Bautista? ¿Realmente estamos conscientes día con día que somos totalmente indignos de ser llamados hijos de Dios, de ser verdaderamente pueblo escogido por Dios? Y dice él, el apóstol Pablo: yo no soy el Cristo. Te digo algo, amado hermano, hermana o amigo que estás viendo esta transmisión. El gran problema del mundo es creer ser lo que no somos.
El gran problema es eso. Y Gálatas 6:3, que también lo escribió el apóstol Pablo, dice en Gálatas 6:3, aquel que se cree algo siendo nada, fíjense quién lo dice, Pablo, a sí mismo se engaña. Aquel que se cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. Amados, nuestro Señor Jesús en Juan 8, versículo 32, dijo, y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. En tanto que tú y yo busquemos conocer la verdad, que las vendas de nuestros ojos sean quitadas, que la esclavitud de nuestro corazón que sigue los pensamientos vanos, engañosos y perversos de nuestro corazón, en tanto pase eso, es que entonces podremos realmente vivir como habitantes del reino celestial aún aquí en la tierra. Es la única manera, mi amado. No hay manera de vivir la vida cristiana en la tierra por un cristiano que no sea sabiendo que no es nadie y que Cristo lo es todo, y sabiendo que tiene el deber de anunciar a alguien que uno es un simple vaso de barro portador de el mensaje glorioso de la salvación, el evangelio de la gracia. Es una realidad. Vivir en la verdad, vivir en la verdad, vivir la verdad, proclamar la verdad, obedecer la verdad. Mis amados, esta es la predicación del arrepentimiento. El arrepentimiento no es un acto único que ocurrió en el día de tu salvación, no. El arrepentimiento es algo que el verdadero creyente encuentra necesario día tras día, hasta que su Salvador lo tome en sus brazos, brazos clavados, manos sangrantes, costado atravesado. El santo Hijo de Dios deshecho en aquella cruz por causa de nuestros pecados, mis pecados, avergonzado, semidesnudo, después de haber sido totalmente arrastrado con tanto dolor físico, pero por encima de todos, cargando mis pecados y mis culpas sobre Él. ¿Y quién lo hizo? El Padre puso sobre su Hijo toda nuestra maldad para que fuera juzgada por el mismo Padre, y la ira de Dios justa, de un Dios santo, 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 que no tiene por inocente al culpable, lo descargó sobre Él. Y descargó sobre nosotros su justicia, su propio Hijo, que había vivido la vida en total obediencia al Padre y había sido entregado por su Padre y voluntariamente se había entregado como el Cordero de Dios, que dice Juan 1:29, cuando dice Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él, Jesús, a eso vino, a quitar el poder del pecado en este mundo, pero sobre un pueblo elegido, sobre un pueblo que es llamado y sobre un pueblo que es arrepentido, porque conoce la verdad y la verdad lo humilla todos los días que camine en este mundo. Roberto comentaba que se sentía muy humillado desde que se bajó. Dice, así dijo él: papá, me sentí delincuente. Cuando tengo que ser escoltado y como me llevan y me encierran, y con la manera y cómo lo hacen, se siente uno delincuente. Se siente uno culpable. Esa fue la sensación. Y cuando pasan todos los días, empiezan a sopletearte y usted nada más obedezca y se deja lavar todos los días, dice, es feo. Sin embargo, nos decía, todos los días me traen canastas de frutas y me dan los mejores alimentos. Creo que en estos días estoy engordando más que todos los días anteriores. O sea, me tratan muy bien en cuanto a las comodidades en ese cuarto. Pero es muy incómodo tener que enfrentarlos y ser lavado. Mira, mis amados, exactamente eso es.
Estar en este mundo es un encierro para el cristiano. Estamos viviendo en un mundo de aflicción todos los días. Sin embargo, podemos sentarnos a la mesa del Señor diariamente y nadie nos puede quitar el poder comer el pan de vida y la palabra de Dios. Nada, ni nadie. El detalle es que muchos de nosotros no lo hacemos. Muchos de nosotros no lo hacemos. Aún teniendo todo el tiempo de este mundo, entre comillas. Mis amados, Juan el Bautista no perdió el tiempo. Su ministerio fue así de cortito, pero cumplió el propósito para el cual fue llamado, porque inmediatamente después tenía que ceder. Ahora sí, todas las luces tenía que apuntar al que simplemente es el principio de gloria, el brillo de la gloria de Dios en la tierra, y su nombre es Jesús, y es uno solo. Por eso Juan el Bautista dijo: yo no soy el Cristo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y perdone nuestra arrogancia de gente que todavía no conoce la verdad, y en lugar de tener compasión de ellos y compartirles el testimonio del evangelio de la gracia, lo único que hacemos es señalarlos y estamos acusándolos y acusándolos y acusándolos y menospreciándolos porque no son creyentes. Que Dios tenga misericordia y realmente cause un verdadero quebranto de corazón y arrepentimiento en nosotros. Porque el arrepentimiento dentro del evangelio de la gracia es el primer paso, es vital. Nuestro Señor Jesús lo dijo así en Marcos 1:15. ¿Sí? El reino de los cielos ha llegado. Por tanto, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Lo que continúa hablando el apóstol Pablo, el segundo aspecto que quisiera que me acompañaran a ver ahí, es el cumplimiento de la palabra. En los versículos 26 continúa Pablo hablando del cumplimiento de la palabra. Dice: hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Se fijan, el apóstol Pablo está siendo muy franco. Él sabe que en la sinagoga les está hablando a dos tipos de oyentes. Lo vimos el domingo pasado, porque también lo mismo está en el versículo 16. Hombres de Israel y ustedes que temen a Dios, escuchen. Ese es el tipo de gente a la que la palabra va dirigida. Lo mismo que dice el 16, lo está repitiendo ahora en el versículo 26. Pueblo de Israel, del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios. ¿Se fijan? O sea, el mensaje es particular, muy particular. Va muy específico, dirigido a cierto pueblo. Entre ese pueblo encontramos un montón de religiosos a los cuales la palabra va a hablar y va a endurecer más. ¿Por qué? Porque van a creer que saben más y van a ser cada vez más duros en su fariseísmo y presunción y soberbia y altivez religiosa. Pero va a haber otros que se sienten que no son del pueblo, porque saben que no son del pueblo, pero sin embargo tienen temor de Dios y quieren conocer al Dios de los judíos. Y entre eso obviamente estamos todos los gentiles, todos los pueblos de la tierra, todos los que simplemente tenían simpatía por el Dios de los judíos, pero estaban ahí, pero venían de otros lugares que no era Israel. Entonces, lo primero que podemos ver aquí en esta continuación del mensaje es que hay un pueblo elegido por Dios para escuchar la palabra de Dios, que son los descendientes de Abraham y los temerosos de Dios. Es un pueblo elegido por Dios. No es cualquier pueblo, no todos los pueblos de la tierra van a tener esta capacidad, porque esta capacidad ni siquiera es humana. Es el poder del evangelio, el poder del evangelio de la gracia. Sí.
Dice: hermanos míos, hijos del linaje de Abraham y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. La palabra de esta salvación. Un pueblo elegido para la palabra. Ahora veamos en el 27 cómo continúa Pablo hablando. El pues quiere decir que tiene relación con lo que acaba de decir. Los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él, ni las palabras de los profetas. Se fijan, el pueblo de Jerusalén ni reconoció a Jesucristo como Hijo de Dios, pero tampoco tuvo capacidad de escuchar las palabras de los profetas. Dice Pablo, que se leen todos los días de reposo. Que se leen todos los días de reposo. ¿De qué está hablando? De una total ceguera a la palabra. Total sordera a la palabra. No importa cuántas veces le des la palabra, no importa cuántas iglesias estén ahorita, como en la iglesia católica romana, por ejemplo, que es el ejemplo más grande y visible que podemos ver, que se abre la Biblia y siguen teniendo ídolos y siguen teniendo otros dioses y siguen alabando a uno y a otro Dios, y Jesucristo queda ahí envuelto en la muchedumbre de los motivos del corazón de la existencia. Y obviamente estás trabajando tu propia salvación. Ese es el mensaje, porque no puedes ser salvo, tienes que ganártelo con buenas obras. O sea, el falso evangelio de tantas maneras se da en tantos lugares en el nombre de Cristo. Pero es falso todo eso. Es totalmente falso. ¿Por qué? Porque no pueden. Porque no les es dado, son ciegos a la palabra y son sordos a la palabra, a menos que en la gracia de Dios les conceda escuchar de pronto un versículo y el Espíritu Santo lo aplique a la vida, y esa persona va a llegar a su casa y va a seguir buscando en la Biblia la verdad que atravesó su corazón y rompió su dureza. Yo no estoy diciendo que la iglesia católica romana o cualquier otra secta que de alguna manera utilice la Biblia, yo no estoy diciendo que no vayan a ser, hay gente que pueda ser salvada. Obviamente lo puede ser. Tú y yo, muchos de nosotros estuvimos en iglesias donde se torcía la escritura. Muchos de nosotros estuvimos en iglesias donde una y otra vez se enfatizaba la grandeza del hombre, la grandeza y poder de su oración, la grandeza y poder, y cómo Dios se convertía prácticamente en un sirviente nuestro. Tú y yo estábamos así, pero sin embargo la Escritura, conocimos la verdad, y la verdad nos hizo libres del falso evangelio. Y es por eso que por pura misericordia de Dios estamos buscando la verdad. Queremos comer de la verdad y queremos obedecer la verdad, porque queremos que seamos liberados de este cuerpo de aflicción y de muerte y que podamos pasar a un mundo donde ya no hay lágrima, ya no hay dolor, y hay un cuerpo glorioso que va a tener la libertad eterna para vivir en el pueblo unido delante del único Dios verdadero. Y eso es una esperanza firme que tenemos, y nada ni nadie jamás nos arrebatará, porque tampoco nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Por más fallas que cometamos, por más resbalones que tengamos, porque el Señor conoce los motivos que hay en nuestro corazón. Ciegos a la palabra, obviamente lo vemos en el versículo 27, pero ahora vean el 28 y 29, dice que en el 27 dice que estas palabras de los profetas se leen todos los días de reposo, y cumplieron estas escrituras condenándolos. Cumplieron. Ven aquí, el cumplimiento de la palabra fue ¿para qué? Para ellos, para condenación. Así como para unos es para salvación el pueblo elegido, pero para otros el pueblo la palabra los condena. Hace mucho tiempo, ¿se acuerdan que alguna vez lo he dicho? Una y otra vez le dije, cada vez que estamos aquí, eres juzgado por la palabra.
o eres salvado por la palabra. ¿Sí se acuerdan que alguna vez lo he dicho en algunas ocasiones? Porque es la verdad. Delante de la palabra del Dios vivo, no podemos quedar como si nada hubiera pasado, porque la verdad o nos hace libres o simplemente nos provoca más dureza y más resentimiento y amargura. Dice en el versículo 28, aunque no hallaron causa para darle muerte, obviamente está hablando de el verbo de Dios, la palabra de Dios que vino al mundo y habitó entre nosotros. ¿Se acuerdan? Juan 1:14, Juan 1:18. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nadie ha conocido a Dios, el 18, pero aquellos que han conocido a Cristo han visto al Señor, al Dios Todopoderoso en Él. El Señor lo ha revelado. Cristo Jesús reveló a su Padre. Es la palabra encarnada. Cada vez que nos reunimos a escuchar la santa y poderosa palabra de Dios, el verbo de Dios, Cristo Jesús, está en medio de nosotros, llegando a nosotros, vivificándonos o endureciendo el corazón de los oyentes, juzgando el corazón de los oyentes. Esa es la verdad bíblica. Dice aquí entonces en el versículo 28, y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que lo hiciera matar. Pidieron a Pilato que lo hiciera matar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Jesús no tenía pecado alguno. Jesucristo vino en carne y dice la palabra, ustedes saben en Romanos 8:2, que habitó en cuerpo de carne, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo vino y vivió como hombre, débil, siendo tentado. No podía ser humano totalmente si no hubiese sido tentado. Fue tentado, pero no cayó en tentación como tú y yo hemos caído. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Ustedes saben, en Hebreos 4 lo dice. Y por eso es que nos comprende. Y es por eso que puede escuchar nuestras súplicas y venir en el socorro nuestro cuando tenemos debilidad. Dice en el versículo 28, aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que lo hiciera matar. Versículo 29, y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. ¿Qué estamos viendo en el 28 y 29? El cumplimiento de la palabra. El cumplimiento de la palabra, simplemente. ¿Cuál es la escritura que leemos cada vez que celebramos Santa Cena? ¿No leemos Isaías 53 todo el tiempo? ¿No vemos cómo el siervo escogido por Dios fue despreciado y menospreciado por los hombres, que no lo tuvo en cuenta y que por nuestros pecados y para que tuviésemos paz para con Dios, murió? Y el Padre lo quiso entregar en sufrimiento. Decidió entregarlo en sufrimiento por un pueblo al cual iba a rescatar. El que no cometió pecado, 2 Corintios 5:21, el que jamás practicó pecado, 2 Corintios 5:21, por nosotros fue visto como pecador, por nosotros fue tomado como pecador, por nosotros todas nuestras culpas fueron puestas sobre él, por nosotros fue hecho pecado. ¿Y para qué? Para que la justicia de Dios fuera en él, nuestra justicia delante de Dios fuera en él.
El Cristo Jesús puso sobre nosotros su justicia, porque sin ser justos o vernos justos delante de un santo Dios que escudriña todo y que no puede tener por inocente al culpable, necesitábamos nosotros un intercesor que se atravesara y que nos pusiera en paz con Él cuando hemos sido rebeldes, como tú, amigo. Tú has sido rebelde, has creído ser alguien cuando en realidad vienes del polvo y vas al polvo. Y es necesario que te arrepientas de tanta arrogancia y soberbia, de andar buscando los placeres de este mundo, porque tú no fuiste llamado. Y jamás nada en este mundo te va a llenar. No fuiste llamado a esta clase de vida. Como 33 años yo seguí viviendo ese tipo de vida que tú hasta el día de hoy lo has seguido viviendo, y todos nosotros lo hemos hecho así. Simples arrogantes, engañados, esclavos del pecado, esclavos a nuestra carne, esclavos de las tendencias y mensajes del mundo, y también esclavos, por supuesto, a Satanás. Así que confiesa al Señor tu rebeldía y tus pecados y ven a Cristo. Jesucristo no vino al mundo para juzgarlo, sino para que fuera salvo por medio de Él. Él vino por pecadores, no vino por justos, pero vino por pecadores para hacerlos y presentarlos justos delante de un santo Dios que exige total justicia. El cumplimiento de la palabra ocurrió. La promesa de que vendría un Salvador, como lo leyó Gio al principio en el Salmo acerca de cómo el Salvador llega y viene a salvar a un pueblo. Es exacto. En todo el Antiguo Testamento hay profecías de cómo el Mesías, el prometido de Dios, el enviado de Dios, el profeta de Dios, iba a venir e iba a rescatar a un pueblo elegido para manifestar su gloria en toda la tierra y en todas las edades de la tierra. Pero sin embargo, estos hombres, al matar al santo Hijo de Dios, cumplieron con la Escritura, cumplieron lo que Dios había mandado, le dieron cumplimiento a todas las promesas que hubo en el Antiguo Testamento. Lo hicieron matar. Versículo 29, cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de Él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Bajaron de la cruz y lo metieron a un sepulcro. ¿A quién? Al autor de la vida. Al autor de la vida, porque por Él fueron hechas todas las cosas y en Él todo lo que vemos se mantiene, se sostiene en Cristo. Y nada es por Él, en Él y para Él, sino todas las cosas son así, en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y sin embargo lo metieron en un sepulcro. Pensaron que podían enterrar el santo Hijo de Dios, el poder de Dios manifiesto. Por favor, hemos caído, y repito, en la insensatez nosotros los creyentes, de que enterrando la palabra de Dios, escondiéndola bajo los púlpitos y sacando una bola de historias interesantes, anécdotas interesantes y bromas interesantes desde el púlpito, podemos tener iglesia, podremos llenar estadios, podemos tener 50,000 miembros y enlistados, y pueden soltar todo el dinero del mundo y todas las ofrendas y diezmos y todo lo que se pueda dar, pero pueblo de Dios no. Pueblo de Dios lo hace solo el Verbo de Dios encarnado, y su nombre es Jesús. Esa es la verdad. En estos tiempos se está sepultando la palabra de Dios en muchos lugares, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y hay personas que llegan a su casa y el Señor les da el momento específico en donde van a escudriñar la Escritura y se van a dar cuenta que han sido esclavos de una palabra de mentira y de engaño, y el Señor los va a traer a una nueva vida, que es la vida en Cristo, en la palabra de Dios viva. Jesucristo fue puesto en un sepulcro, su cuerpo fue puesto en un sepulcro,
pero el hombre no puede acabar con el dador de la vida. Dice aquí en el versículo 30, hablando, todo esto que estamos hablando ahorita es de cómo se cumplieron todas las escrituras señaladas, el cumplimiento de la palabra del Antiguo Testamento. Vean el 30. Pero, después de que lo ponen en un sepulcro, Dios lo levantó de entre los muertos. Dios lo levantó de entre los muertos. Cristo Jesús, hombre, fue puesto en un sepulcro. Cristo Jesús, Dios, no puede morir jamás. Así como aquel título en los 60s muy famoso, el día que Dios murió. Dios nunca muere. Jesucristo, hombre, murió. Y al tercer día resucitó gloriosamente, porque Jesús es Dios y lo levantó. Su cuerpo no necesitaba tener la fuerza de Sansón para mover la tierra. La piedra del sepulcro fue quitada para que pudieran entrar y ver que no había nada. Pero el Señor, sin tocar la piedra, la mueve. Eso hizo el Señor. El Señor atraviesa paredes. ¿No vieron ustedes cómo apareció en medio de los discípulos cuando estaba el aposento alto totalmente cerrado? ¿Cuántas veces en Mateo, Marcos, Lucas, Juan nos cuentas estas historias de cómo el Señor apareció de pronto y todo estaba cerrado? E insisten, y queda muy claro que las puertas estaban cerradas y de pronto apareció en medio de ellos. Es Dios, por favor, puede hacer lo que quiera y puede ver lo que quiera y puede hacerte ver lo que tú no has querido ver. Nuestra necesidad de que todo el cumplimiento de la palabra de Dios para cada uno de nosotros se cumpla. Tú y yo tenemos también, así como el Señor tiene un perfecto plan para Cristo y lo manifestó, el Señor tiene un perfecto plan para cada uno de nosotros. ¿Cómo empezamos la lectura? Hablando de un hombre llamado Juan. Y ese hombre iba a ser el último de los profetas, el de más corto ministerio, el que no hizo ningún milagro y sin embargo le cortaron la cabeza. Cumplió su propósito. Cumplió su propósito y fue llevado a la ciudadanía celestial, al paraíso. Y la cuestión es que tú y yo tenemos un propósito en este mundo. Cada uno de nosotros tiene una diferente gracia. El asunto es, ¿estamos viviendo realmente en el poder de la palabra de Dios? ¿Estamos cumpliendo lo que de cada uno de nosotros ha sido escrito en el libro de la vida? Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito que cumplir. Y estos hombres también tenían un propósito que cumplir: matar al autor de la vida. Eso estaba escrito también que lo harían los judíos, el pueblo de Dios, negando al Dios de su pueblo. Entonces, todo esto tiene que ver obviamente con el cumplimiento de la palabra. Acompáñenme a Isaías 53, por favor. Isaías 53, dice la palabra de Dios así. 43. Isaías 43. Isaías 43, versículo 10. Isaías 43, verso 10. Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo, a quien he escogido para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado, y no hay entre ustedes Dios extraño. Ustedes pues son mis testigos, declara el Señor, y yo soy Dios.
Aún desde la eternidad, yo soy. Y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo. ¿Y quién lo revocará? ¿Cuántas veces escuchamos al Señor decir, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy? ¿Cómo el Señor se exalta a sí mismo? ¿Cómo el Señor ama tanto su santo nombre? Y que por amor a su nombre es que Él mismo ha amado un pueblo elegido para Él. Como dice Ezequiel 33, ustedes saben, por amor a mí mismo lo he hecho. No es cierto que es porque tú y yo valíamos algo, no, es por amor de su nombre y para restaurar su gloria en toda la tierra, para que se pueda ver que Dios es Dios y que hay uno solo y es Él. Cuidado con buscar, robar la gloria que solo a Él le pertenece. Indignos, pecadores, salvos por gracia somos para mostrar las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. Las escrituras se cumplieron y nosotros, eso nos obliga a conocer a fondo las escrituras, conocerlas y someternos a ellas, a obedecerlas. ¿Cómo vamos a vivir como pueblo de Dios? O sea, en este viaje a China, a Roberto y a Sony no les dieron una instrucción de cómo iba a ser el proceso para poder ser libres de estar en China con toda la libertad. No les dieron instrucciones que los iban a sopletear todos los días. No les dieron instrucciones que iba a ser molesto lo que les iban a hacer cada 5 días. No les dieron instrucciones que además los iban a tratar muy bien. No les dieron instrucciones de todo lo molesto y lo tremendamente amables que se portaron con ellos. No les dieron instrucciones. Pero nosotros sí tenemos las instrucciones. Sí tenemos las instrucciones porque aquí está el manual del fabricante que nos creó y que conoce cada uno de nuestros pensamientos. Y tiene un propósito muy definido para cada uno de nosotros. Y si no conocemos la Escritura, tampoco vamos a buscar que la Escritura se cumpla en cada uno de nosotros. Pero la Escritura se va a cumplir, porque será siempre la voluntad de Dios y no la de nosotros, porque Él es Dios. Él es el yo soy. Y yo no soy digno. Y por último, en esta última sección, además de hablar de la predicación del arrepentimiento, el cumplimiento de la palabra, ahora vemos el anuncio de la promesa. El anuncio de la promesa. ¿Y por quién va a ser este anuncio de la promesa? Pues por testigos. O sea, testigos, que es lo que oímos ahorita en Isaías. Ustedes me serán testigos delante de toda la tierra. Testigos. Y es lo que está diciendo aquí en el versículo 31. En el versículo 31, después de que habla de la resurrección de Jesucristo, que salió de los muertos, dice el 31, por muchos días Jesús se apareció a los que habían subido con Él de Galilea a Jerusalén. Por muchos días se apareció a los que habían subido con Él. Con Él. Los que guardaron no solo respondieron y corrieron nuevamente a Él, sino que volvieron a ser lo que habían sido antes, discípulos. Solo que antes eran discípulos collones. Todos habían corrido, habían abandonado al Maestro, ¿sí o no? Todos habían abandonado a su Salvador. Todos habían escuchado sus mensajes, pero todos corrieron. ¿Y ahora qué vemos? Después de que Jesucristo resucitó, vemos a todos caminando con Él en todas las apariciones de Él. ¿Por qué? Porque ahora sí hay una firme convicción de quién es Él. Y es entonces, cuando conocemos quién es Él, sabemos entonces quiénes somos nosotros. Receptores totalmente de su gracia. Somos únicos, elegidos, escogidos, predestinados, por más que les moleste a los arminianos. Porque simplemente el Rey y Dios soberano escogió a su pueblo y lo hizo para servirle, para someternos a Él, para buscar su palabra, para aprender su palabra, obedecer su palabra y proclamar su palabra para gloria de su nombre y no para nosotros mismos. Y lo hacemos por la obra del Santo Espíritu con el cual hemos sido sellados
hasta el día de nuestra salvación va a ser revelado. Estos, dice en el versículo 31, por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. ¿Se fijan? Ahora sí, son testigos ante el pueblo. Antes no quería que nadie supiera que se juntaban con el maestro. Pedro lo negó 3 veces, que era de los más cercanos discípulos. Lo negó 3 veces. No, yo con él ni a nada. Pero sin embargo ahora sí. Ahora querían ser testigos, dar testimonio de que Jesús vive y dar testimonio del mensaje de Jesús. El Salvador ha llegado a salvar a un pueblo. Estos son sus testigos que van a anunciar que la promesa se hizo carne. La promesa vino al mundo. Y por supuesto, con la promesa de la llegada de Jesús está también la promesa de vida eterna, y está la promesa de una ciudad celestial, y está la promesa del día del juicio, y están tantas promesas involucradas en la promesa. Él es la promesa. Versículo 32. Y nosotros les anunciamos la buena nueva de que, otra vez, la promesa hecha a los padres, les anunciamos la buena nueva. O sea, lo que anunciamos es una buena noticia. Ustedes saben que buena nueva es evangelos en el griego. La buena noticia, las buenas nuevas de salvación. Nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, versículo 33, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Entonces tenemos testigos ante el pueblo, tenemos una buena nueva de la promesa y tenemos un cumplimiento de parte de Dios. Eso es lo que estamos viendo ahorita con respecto al testimonio. Son hijos de Dios que tuvieron la revelación de la gloria de Cristo vivo, como tú y yo. Sí, tú y yo como hijos de Dios hemos realmente visto al Señor como lo vio Pablo cuando era Saulo, cuando estaba en contra de Cristo, cuando buscaba a los discípulos de Cristo para llevarlos a la cárcel. De pronto el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cayó rendido a sus pies. Y entonces lo único que pudo contestar es: ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando tú y yo fuimos simplemente enceguecidos por el brillo de su gloria, es entonces que también tú y yo nos dimos cuenta de nuestras tinieblas en las que vivíamos. ¿Cómo es que habíamos caído en el engaño de pensar ser a alguien cuando somos meros mortales? Es tan tremendo y tan glorioso lo que está ocurriendo en toda la tierra con esto del COVID-19. O sea, esto del COVID-19, todo el mundo habla muy mal del COVID y del coronavirus. Déjenme hablarles de lo hermoso, de lo grandioso, de lo sublime que hay en este animalito, en este virus. Jamás en la tierra nadie había humillado a los países más poderosos del mundo sino este animalito, a todos los presidentes de la tierra. Jamás animalito alguno había humillado a la falsamente llamada ciencia, porque el Señor, que fue el que ordenó que este animal llenara la tierra, hizo que se cegaran los ojos de la ciencia. En estos meses que he ido conociendo más íntimamente este animalito y cómo funciona en todas estas cosas, he visto lo tremenda, o sea, cómo es que Dios en su perfecto plan hizo las cosas de tal manera que es asombroso. Y obviamente me ha dado oportunidad en cientos de veces de dar testimonio a la gente
de que yo no sané, yo no sano a nadie, de que el Señor es misericordioso con su vida al permitirle salir. Ayer un señor entra y me dice: usted salvó mi vida. Este hombre estaba para muerte por la neumonía que traía. Ciertamente cuando se fue me puse a orar inmediatamente porque me tocan ver cada caso, pero yo le dije: solo Dios sana, solo Dios salva de la muerte. Y pude predicarles el evangelio. Y venía caminando cuando estuvo dependiendo todo el tiempo de un tanque de oxígeno. Y así como ese caso, puedo hablarles de muchas cosas que Dios ha hecho, pero lo que me refiero es, lo mejor es que en cada una de las oportunidades doy testimonio. Yo doy testimonio porque yo he sido testigo de la obra, de la palabra de Dios en este mugroso pecador. Lo más terrible del mundo soy yo. Ese es mi reconocimiento de mí mismo. No puedo entender por qué lo hizo, por qué me salvó, pero sí puedo dar testimonio de que su gracia es suficiente y su poder increíble, y que hace aquello para lo cual envía por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Y eso me humilla todo el tiempo. Y eso me ayuda a poder ver cómo la ciencia ha sido humillada. De veras, es increíble. Puedo hablar mucho acerca de esto en detalle, pero lo que es mejor es hablar de quién lo ha hecho. Lo ha hecho el Señor. Ha cegado el entendimiento de los científicos. Todos los especialistas de pulmón, todos los infectólogos, todos los internistas. Es increíble. De veras, es increíble. Es maravilloso. Porque todo lo que Dios hace es un Dios bueno, que todo lo hace para su gloria, ¿sí o no? Dios es bueno. Dios no es un Dios malo. Dios no está haciendo que llegue este animal nada más para matar gente y acortar la población de la tierra. No. Dios siempre tiene un motivo santo, puro, perfecto y bueno detrás de cada orden que ocurre en la tierra. Siempre va a ser así. El día que pare tu corazón va a ser con un buen motivo, llevarte a su gloria y a su presencia en un cuerpo totalmente glorificado. Por favor, para ti el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Por favor, ¿es real esto? ¿Qué temor tienes? ¿Al hombre? ¿A las circunstancias? ¿O tienes verdadero temor de Dios? Son cuestionamientos que podríamos habernos hecho durante todos estos tiempos. Y son verdades que atraviesan nuestra conciencia y la exhiben, porque alguna vez hemos de dar cuenta de aquel que revisa la conciencia y expone la conciencia y los motivos del corazón. Versículo 33 dice: Dios ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado. Y hace referencia al Antiguo Testamento, porque estamos hablando también del cumplimiento de las Escrituras. Yo te he engendrado hoy, versículo 34, y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo. ¿Se fijan cómo es que Pablo lo que está haciendo es citar la palabra de Dios? Y cómo la palabra de Dios se ha cumplido. Eso es lo que está haciendo. Por tanto, versículo 35, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 38, ¿por qué? Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres. Y David vio corrupción, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Bendito Señor, eterno. Ese es nuestro Dios, su nombre Jesús. Él es tu Salvador, Él es mi Salvador. Pero el día del juicio, Él viene como juez. En su primer venida a la tierra no vino para condenar, sino para salvar al mundo. Para llamarle a un reconocimiento de pecados y una confesión tiene que haber de tu parte, mi amigo.
Tiene que haber un reconocimiento de que necesitas volverte en paz con un Dios que la ira, su juicio y su condenación está sobre ti, en tanto que no vengas a tener paz con Dios. Y el único príncipe de paz se llama Jesucristo. Solo en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Así que o eres un hijo de la ira y de desobediencia que tiene que venir a ser un hijo de paz, simplemente eres obviamente pueblo de Dios, elegido y escogido por las misericordias que le prometió a David y también por la promesa y el pacto que hizo con Abraham. Y gracias a Dios por ese pacto y esa promesa. En este último aspecto estamos viendo que el anuncio de la promesa implica que somos testigos, que hay una buena nueva, que el cumplimiento de Dios se está ocurriendo, que somos santos, que son santas y fieles, sus promesas y santos y fieles. Tenemos que responder a esas santas y fieles misericordias. Misericordias es día con día. No habrá más corrupción. Nuestros cuerpos no van a permanecer en corrupción. Promesas hermosas, resurrección y nueva vida en Él está asegurado para su pueblo. ¿Qué tenemos que hacer? Proclamarlo. Tenemos que anunciarlo, pero también tenemos que vivir esa esperanza todos los días de nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por el Evangelio de la gracia. Te damos tantas gracias por tu palabra, porque fue cumplida al traernos en arrepentimiento y una fe que jamás habíamos tenido. Cuando nos lavaste por tu palabra, nos limpiaste con la sangre de Cristo derramada en aquella cruz y nos justificaste en Él para tener paz para contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias que así como fuimos crucificados juntamente con Él para nuestra vida pecaminosa y carnal, también juntamente con Él hemos resucitado a una nueva vida y hemos tenido ahora una nueva manera de vivir para tu gloria y no para la nuestra. Por favor, perdónanos, Señor, porque simplemente hemos fallado. Pero ciertamente el cumplimiento de tu palabra en la vida de cada uno de nosotros va a ser y va a ocurrir a pesar de nosotros mismos. Y en el nombre de Jesús te pido que nos ayudes a vivir como testigos fieles a tus preciosas y magníficas y eternas promesas. En el nombre de Jesús, para que muchos más vengan al arrepentimiento y a la fe del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuyo nombre es Cristo. Y en su santo nombre te lo pedimos. Amén y amén.